ciclo de conferencias sobre los decretos legislativos emitidos en el marco de la facultad de delegadas al Poder Ejecutivo. Dentro de la sociedad hemos realizado un trabajo de sistematización y de clasificación de cuáles son los decretos legislativos más relevantes para nuestros asociados y en virtud a esto hemos iniciado este ciclo de conferencias. En principio van a ser 19 conferencias totalmente gratuitas para nuestros asociados. Esta semana tenemos el primer paquete de 5 conferencias. Comenzamos hoy con esta del decreto legislativo 1352 que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas modificando la ley 30424. Nos acompaña hoy, es un poco complicado hablar del currículum del doctor Carlos Caro, vino Carlos Caro. El doctor Carlos Caro es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de maestría en Derecho Constitucional, estudios de posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad de Salamanca, grado de doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, académico, actualmente se desempeña como socio fundador y gerente general del estudio de la firma de abogados Caro. Los dejo con ustedes sin más preámbulos, el doctor Rino Carlos Caro. Bien, muy buenos días. Quiero agradecer en término a los organizadores por esta invitación. Es para mí, digamos, la primera vez que puedo dirigirme al público de la Sociedad Nacional de Industria, así que voy a tratar de hacerlo de manera muy ejecutiva, ¿no? Como corresponde en este tipo de temas, porque la mayoría no son abogados, o hay varios en todo caso que no son abogados, así que voy a tratar de plantear las cosas de la manera más clara posible, dejando de lado los aspectos legales que puedan resultar innecesarios para el diálogo. Bien, ¿qué ha pasado acá? Ha pasado que el gobierno, en el marco de la delegación de facultades que le dieran en el mes de octubre, ha sacado un dispositivo la semana pasada, todo el día sábado, que ha agarrado a todo el mundo, digamos, por decirlo de una manera fría, ¿no? Porque yo mismo he sido consultado en varios momentos sobre este tipo de normas a lo largo de los múltiples procesos legislativos que provienen desde el año 2010. Yo mismo pensé en algún momento de que ya la norma no iba a salir, y al final fue una sorpresa enterarme un día antes de que este tema ya estaba en el peruano y que iba a salir. ¿Por qué? Porque el Perú, cuando, digamos, se planteó el programa de ingresar a la OCDE, uno de los pasos importantes era ser parte del grupo antisoborno. Entonces, una de las exigencias del grupo antisoborno de la OCDE, que no tenía solamente voz, no tenía voto, era aprobar una norma en materia de corrupción transnacional. Muy bien, es la ley, digamos, que se aprobó en marzo y se publicó en abril del año pasado. Lo que tuvimos fue una norma muy acotada para sancionar a las empresas que cometan corrupción transnacional, lo cual generaba una situación un poco extraña, ¿no? Porque si, por ejemplo, una empresa de servicios o de venta de bienes cometía corrupción en Bolivia, pues podía responder penalmente, digamos, administrativamente, según lo que dice la ley. Pero si esa misma empresa cometía corrupción en Cajamarca, pues no le pasaba nada como empresa. Entonces, se generaba una situación un poco extraña, porque, digamos, la norma al final del día iba a ser una norma inaplicable. Yo he estado en varios eventos durante el año 2016, organizados por las Big Four, muy bien, y donde las áreas de cumplimiento vendían un poco el producto, ¿no? Decía, tienes que hacer esto para evitarte problemas a futuro. Y al final la gente preguntaba en su sitio, decía, oye, pero si la ley solar que se aplica para los casos de corrupción transnacional, o sea, en verdad, yo no vendo afuera, yo no realizo, puedo vender afuera, pero digamos, no hago negocios afuera que implique trato con funcionarios. Entonces, al final del día, esa ley no se me va a aplicar. Dentro de ese debate, como ya todos sabemos, de por medio estuvo la Comisión de Integridad Presidencial. Pues la Comisión de Integridad Presidencial, en el mes de diciembre del año pasado, el 4 de diciembre, saca su informe donde recomienda que se amplíe las reglas de corrupción para todos los casos de corrupción interna o corrupción doméstica. Algo parecido a lo que hay en Chile, porque en verdad lo que tenemos ahora, la foto de hoy día,
con todos estos delitos que pueden ser materia de sanción para la persona jurídica, lo que tenemos es una foto muy parecida a la ley chilena del año 2009. Los chilenos, para ingresar al grupo antisoborno de la OCDE, desde el año 2009 aprobaron una ley que permite sancionar a la empresa por casos de corrupción cometidos a nivel internacional, a nivel interno, muy bien, y también corrupción cometida, digamos, en el ámbito más local. También para los casos de lavado de dinero, como acá, y para los casos de financiación del terrorismo. Con lo cual, en términos de lo que es catálogo de delitos, hemos seguido la fuente chilena conforme a la recomendación de la Comisión de Integridad Presidencial. Porque, ojo, que está permitiendo, digamos, la responsabilidad penal de la empresa para los casos de cohecho activo genérico, es decir, cuando la persona natural paga dinero, ofrece dinero a un funcionario. El cohecho activo en derecho penal significa el corruptor, no el corrompido. El corrompido es el funcionario, eso se llama cohecho pasivo. El cohecho activo es el cohecho de quien paga, de quien ofrece, ¿no? El agente corruptor, ¿no? Entonces esto está previsto para los casos de cohecho activo específico, que es cuando estamos hablando de corromper jueces, fiscales, árbitros. Muy bien, los casos de lavado de dinero, todos los casos de lavado de dinero prácticamente, lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces tenemos hoy en día una norma de responsabilidad de la persona jurídica ampliada y se ha cambiado la fecha de vigencia, ¿no? Porque conforme a la ley anterior, la vigencia iba a ser el 1 de julio del año 2017. Nadie había hecho mucho porque la norma prácticamente no se iba a aplicar a muchas empresas. Hay un informe de EY, de Ernst & Young del año pasado, donde EY decía de que la norma solamente era aplicable a menos del 2% de las empresas del país, porque son muy pocas las que realizan actividad transnacional. Bueno, pero ahora la foto ha cambiado. Se ha extendido el plazo de vigencia hasta el 1 de enero de 2018. Vamos a ver si el Congreso lo mantiene. A ver si el Congreso... No voy a entrar en disquisiciones jurídicas, no corresponde en todo caso para este foro, pero hay todo un debate, digamos, a nivel internacional acerca de si la empresa debe de responder en el ámbito penal o en el plano administrativo. Mi punto de vista es de que lo que dice la ley es responsabilidad administrativa, en verdad responsabilidad penal. Por la misma lógica de lo que nosotros conocemos como las 4 patas, la cola, orejas en punta, y dicen miau, un gato. Igual es acá, o sea, le llaman responsabilidad administrativa a un caso en el cual quien va a declarar la responsabilidad de la empresa es el juez, no un juez cualquiera, un juez penal. Quien tiene que pedir la sanción no es cualquier persona, es el fiscal, el Ministerio Público, y concretamente el fiscal penal. Muy bien, se va a aplicar el procedimiento penal, el nuevo Código Procesal Penal. Expresamente dice la ley que se va a aplicar el decreto legislativo 957. Se le otorga a la empresa las mismas garantías que el imputado, artículos 90 al 93 del Código Procesal Penal. Es decir, es una sanción que se va a imponer a la persona jurídica en un proceso penal a requerimiento del Ministerio Público, que es el acusador penal, y la sanción la va a imponer el juez penal. Solo que el nombre que será puesto es administrativo, ¿no? No es lo mismo que a ti te digan, muy bien, que has cometido fraude tributario, a que te digan que has cometido una infracción tributaria, piensa que puede ser lo mismo. El personal muchas veces te toca la puerta, ve que tienes facturas falsas, o ve que tienes gastos reparables, como dicen ellos, y muchas veces te dicen, mire, corrija usted mismo, ante el requerimiento. Bueno, la gente se ajusta el cinturón, corrige su contabilidad, paga. ¿Qué es eso? Una infracción administrativa. Si no pagas, podría pasar que la SUNAT te lleve a un proceso penal. Muy bien, porque le interesa que el caso no se repita y que el contribuyente en el camino pueda pagar, ¿no? Entonces, la frontera entre lo penal y lo administrativo es una frontera en el Perú muy difusa. Entonces, al final del día, acá se le ha llamado administrativo por un tema básicamente reputacional. Sé que la postura de los gremios empresariales ha sido evitar el término penal por el tema reputacional, porque no es lo mismo, reputacionalmente hablando, ser sancionado por, digamos, una autoridad administrativa o bajo el rótulo administrativo a ser sancionado porque has cometido un delito. Reputacionalmente, el significado social, el significado de la percepción social cambia. Entonces, hoy por hoy tenemos un sistema de responsabilidad administrativa, pero que en verdad es penal. Por eso que yo menciono acá
de que esto es un engañamuchachos, en cierto modo es un fraude de etiqueta, pero en verdad penal, por las razones que ya mencioné. ¿Qué más tenemos? Fíjense, entonces se quiere evitar el estigma de la pena, ¿no? Para quitar la afectación de la reputación de la empresa, y se sigue diciendo que estamos ante un sistema mixto, ¿no? En el sentido de que es penal y administrativo, ¿no? Porque por un lado es penal por las razones que ya mencioné, más un proceso penal, y por otro lado es administrativo por el rótulo, ¿no? Pero entonces, ya yendo a la ley misma, ¿bien? El tema es el siguiente, ¿no? Yo por qué, más allá ya de los nombres, porque yo me opongo a que se diga que esto es una responsabilidad puramente administrativa. Voy a explicarlo de la forma más sencilla posible. ¿Por qué? Porque acá en el Perú, la responsabilidad administrativa, según la mayoría de organismos sancionadores, INDECOPI, SUNAT, etc., es puramente objetiva. ¿Qué significa eso? Que en el ámbito administrativo, la administración pública te sanciona por el solo hecho de que algo se ha cometido, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Omitiste declarar un ingreso, sanción administrativa. Estabas construyendo sin licencia, sanción administrativa. Ahí no importa el argumento de fue mi secretaria, fue mi contador, no tuve dolo, no tuve culpa. Es decir, es puramente objetivo. Es como la infracción de tránsito, ¿no? Te pasaste la luz roja, por distraído, de pronto había un carro adelante, un autobús que no te dejaba ver el semáforo, igual te sanciona. Porque para el policía, la infracción administrativa es puramente objetiva, no importa si tuviste la intención o no. Si nosotros insistimos de que la responsabilidad es administrativa, vamos a renunciar a un argumento de defensa. Y yo lo que creo, en este contexto en el cual los gremios empresariales, las empresas, podrían estar preguntándose qué va a pasar con esta ley, lo primero que tendríamos que defender, más allá de las formas, de los rótulos, es de que en verdad esto es penal, y a las empresas, si la van a jugar, las tienen que jugar con los mismos argumentos y los mismos principios que a una persona natural. La ley es bastante amplia, ¿no? Ha dicho empresas privadas, organizaciones sin fines de lucro, organizaciones no gubernamentales, incluso al Estado, ¿no? Esta regla es una regla que proviene del Código Penal francés del año 94. Es que luego la norma ha traído consigo un par de reglas ahí, un poco raras, para el caso de las empresas que son absorbidas o las escindidas. La primera regla que se tiene es esta regla de acá, la regla del párrafo 3 del artículo 2, que dice, ¿no?, que en caso de las personas jurídicas fusionadas o escindidas, la sanción a la corporación absorbente solo puede ser la multa, ¿no?, y siempre que el delito haya sido cometido antes de la fusión o escisión. Esto de antes de la fusión o escisión está claro, ¿no?, porque si se comete después de la absorción, ya la absorbida es la que tiene que responder penalmente. Entonces es una declaración innecesaria, pero bueno, la ley la ha puesto. Pero lo que es raro es que la sanción solamente puede ser multa, ¿no? Porque si estamos hablando de una empresa que ha cometido un hecho grave, cualquiera podría decir, bueno, ¿y por qué no la inhabilita para contratar con el Estado, ¿no? Si, por ejemplo, yo estoy absorbiendo una corporación que ha cometido un hecho de corrupción, ¿por qué tengo que permitir que esa corporación todavía siga compitiendo en el mercado para acceder a contratos públicos? Digamos, previsto en el párrafo 3, 2, literal 2, el artículo 2, ¿no?, que dice que cuando la absorbente no incurra en responsabilidad si previa a la fusión o escisión ha efectuado un proceso de debida diligencia, due diligence. Esta norma también es rara, ¿no?, porque la norma dice que si tú has realizado un buen due diligence y te han engañado, eso es lo que está queriendo decir, es decir, yo absorbo, pero si mi absorbida me engañó, yo puedo comprobar que hice un due diligence y ya me evito la responsabilidad, ¿no? Esto va a estar sometido, si la norma que hacía, a control judicial, digamos, de responsabilidad de la empresa. O sea, por eso los delitos, pero ¿qué es lo que tiene que pasar? Acá a muchos les puede sonar un poco raro, ¿no? ¿Cómo la empresa va a ser responsable si la empresa no tiene manos, la empresa no tiene pies, la empresa no tiene, digamos, un brazo para entregar dinero corrupto? ¿Quién lo tiene que hacer? En el mundo hay dos grandes sistemas de responsabilidad: sistema americano versus sistema europeo. En el sistema americano rige lo que algunos llaman la responsabilidad vicarial, es decir, todo lo que haga el empleado inmediatamente se refleja en la empresa. Es como el representante, ¿no? Todo lo que haga un representante en una junta de accionistas se refleja para su representante. Aquí es como una suerte de representación delictiva, ¿no? Todo lo que haga el empleado de la empresa inmediatamente repercute en la empresa.
Entonces, en los Estados Unidos, el modelo americano es muy claro, el modelo vicarial. O sea, lo que haga el gerente, lo que haga el representante, lo que haga el empleado, lo que haga el tercero incluso, muy bien, repercute directamente en la empresa. Sistema vicarial. Entonces, lo único que tengo que probar es la relación de trabajo contractual entre el empleado que cometió el hecho de corrupción o el hecho de lavado de dinero, para de inmediato eso reflejarlo en la empresa. Sistema americano versus el sistema europeo. El sistema europeo se ha construido una lógica muy bien distinta, donde se dice no, a la empresa hay que sancionarla por lo que la empresa haga, no por lo que hagan sus empleados. ¿Qué es lo que la empresa puede hacer o no hacer? Tener o no un programa de cumplimiento. Es decir, si la empresa no tiene un programa de cumplimiento, es como estar manejando un vehículo a 80 kilómetros por hora por una zona, digamos, donde están los niños circulando porque hay un colegio. ¿Sigue, no? Es decir, si yo me autoexpongo al riesgo, si yo, como empresa, estoy manejando sin las seguridades del caso, entonces ese es el fundamento de mi responsabilidad. La responsabilidad entonces no va a derivar de lo que haga mi empleado, sino de lo que yo no he hecho. Es una suerte de responsabilidad por omisión. Es bien generosa la ley peruana, a diferencia de otras leyes del sistema comparado, porque la ley peruana, la que se ha aprobado y mejorado en cierto modo el sábado pasado, es una ley que trae varios argumentos de defensa. Argumento de defensa número 1, ¿no?, de la empresa. Bien, argumento número 1, tengo un programa de cumplimiento. Y con mi argumento de tengo un programa de cumplimiento, puedo excluirme de responsabilidad llamada administrativa, que no para mí es penal. Argumento número 1. Argumento número 2, ¿no? Argumento número 2. No tengo programa de cumplimiento, pero demuestro en el caso concreto, no tengo programa de cumplimiento, pero demuestro en el caso concreto que mi empleado lo hizo en beneficio propio o de un tercero. Es decir, si ha habido corrupción, quien se ha enriquecido es él, mostrar que mi empleado lo hizo en beneficio propio de un tercero, es decir, me quedo callado, pero se entendería que yo tuve algo que ver, pero a partir de hoy día, de que me descubrieron, genero un programa de cumplimiento. Si yo genero un programa de cumplimiento a partir de que me descubren, que es lo que está haciendo Odebrecht ahora, entonces se te puede atenuar la responsabilidad. No tengo programa de cumplimiento, muy bien, pero mi programa de cumplimiento lo tengo en parte. Y eso puede pasar, fíjense, con las pequeñas, medianas y microempresas. Las pequeñas, medianas y microempresas no tienen plata para generar programas de cumplimiento. Los programas de cumplimiento pueden ser muy caros. Ahora que todo el mundo está vendiendo programas de cumplimiento, muy bien, el otro día estuve en una reunión donde un empresario me comentaba comiendo que vino, no sé, el despacho X, la empresa X, a vender un programa de cumplimiento, y le dijeron, esto puede costar entre 50.000 y 100.000 dólares. Y le dijo, muchas gracias, ¿no? Ya nos vemos cuando cambie la ley, ¿no? Claro, no le interesó. El programa de cumplimiento vendido así puede ser muy caro. La ley ha establecido ahora una serie de cambios para que esto pueda funcionar de otra manera. Entonces, para las empresas pequeñas, medianas o microempresas ya no se va a exigir lo mismo que para todas. De eso vamos a hablar en un momento. Pero ahora, básicamente se ha aprobado un régimen de sanciones donde hay multa, muy bien, y hay inhabilitaciones. Muy bien. La multa se puede calcular conforme a los ingresos de la empresa, que sería lo mejor que le puede pasar a cualquiera, porque en ese caso la multa puede llegar a 1000 UITs, muy bien. Pero si no se puede calcular los ingresos de la empresa, muy bien, esto es algo así como el ticket de los portales, ¿no? Si pagas tus 2 horas, pagas, no sé, 10 soles. Si te pierdes el ticket, pagas 35 soles, algo así. Es decir, si no puedes demostrar tus ingresos, la multa puede ser hasta 10.000 unidades impositivas tributarias. Así que lo mejor en un caso concreto es que puedas demostrar tus ingresos, que me imagino que inhabilitaciones pueden llegar hasta 5 años de prohibición de realizar determinadas actividades, te pueden cerrar locales, te pueden inhabilitar para contratar con el Estado, ¿no? Y la última posibilidad, ya es algo así como la pena de muerte para la persona jurídica, es la disolución o liquidación. En el Perú, el compliance no es nuevo. Los bancos lo vienen haciendo desde hace más de 20 años. Es decir, quienes tienen más experiencia en el Perú haciendo esto
son los bancos. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy clara. Esta ley no les obliga a ustedes, no obliga a los empresarios a tener programas de cumplimiento. Una empresa pequeña, mediana, puede, digamos, variar, digamos, estas exigencias de manera tal que, si en el caso concreto demuestra que tiene alguno de los elementos, se le puede aplicar la expulsión. ¿Cuáles? Vamos a ver todavía cómo viene el reglamento, vamos a ver todavía cómo, digamos, se interpretan los tribunales. Le puede faltar una cadena de denuncias, le puede faltar la capacitación, le puede faltar la evaluación y monitoreo del modelo. Pero sin el punto 2 no se puede hablar de cumplimiento. Y el punto 2 es algo bien sencillo de hacer, ¿ya? Yo soy abogado, yo no soy auditor. Si tuviera que meterme en una empresa a hacer un programa de cumplimiento, seguramente tendría que tomar muchas horas y aprender de auditoría, porque me parece un trabajo en el cual tú tienes que conocer todos los procesos internos. Pero en una pequeña empresa, una mediana empresa, el trabajo no es tan difícil, porque lo que tú tienes que hacer, hasta lo puedes hacer en un Excel. O sea, no necesitas un sistema de cumplimiento, lo puedes hacer hasta en un Excel. Pero ¿cuáles son tus puntos de riesgo? Si tú, por ejemplo, contratas con el Estado, le vendes al Ministerio de Educación computadoras, por mencionar ejemplos recientes, ¿muy bien? O le vendes computadoras al Congreso de la República, ¿muy bien? Claro, en ese tipo de casos, tu programa de cumplimiento puede ser muy sencillo, porque si mi principal cliente es el Estado, lo que yo tengo que afinar son mis mecanismos de prevención. Por ejemplo, lo que hablamos hace un rato, y a varios les va para emplear la responsabilidad penal empresarial. Los casos más sensibles ahorita son dos: laboral y el tema medioambiental, ¿no? Entonces, puede ser que en unos meses, en algunos años, tengamos un nuevo sistema de responsabilidad más ampliado con nuevas categorías delictivas como las que usted mencionó. Bien, de mi parte es todo. Muchas gracias. Si hay algún comentario o pregunta, yo estaré encantado de responder. Gracias. ¿Una pregunta? Sí, por favor. En un momento determinado dijiste de que una de las cosas que tenían que observar los jueces o los fiscales era si había habido un enriquecimiento de la empresa en una historia de este tipo. ¿Esto cómo fue aquí? Sí, vamos a ver, hay un precedente que no tiene que ver con lo penal. Digamos, deriva de un caso penal, pero no tiene que ver con la sanción a la empresa porque no había responsabilidad de personas jurídicas. Es el caso del Canal 4. En el caso del Canal 4, en el año 2006, en agosto, cuando son extraditados los señores Crucillar, los traen a Perú y los sentencian por corrupción, por peculado a favor del tercero, porque Montesinos les había entregado dinero, y está el video, para manejar supuestamente la línea editorial del canal. Evidentemente no hay un delito de comprar la línea editorial. El delito era de que esa era plata del Estado según la teoría del caso y la sentencia. Muy bien. La Corte Superior Anticorrupción sentenció a los Crucillar, los condenó a pena privativa de la libertad, y en el caso de la empresa, Compañía Peruana de Radiodifusión, que es el nombre de la sociedad, le impuso una reparación civil de 80 millones de dólares. Muy bien. Que en ese momento, ahora la sociedad goza de buena salud financiera, pero en ese momento le había pasado que el Grupo del Comercio había tomado el control de la empresa hacía poco tiempo, era en verdad una espada de Damocles desde el punto de vista económico. Muy bien. ¿Qué hizo la empresa? La empresa impugnó el fallo ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dictó una resolución que en verdad es bastante buena, porque la resolución dijo de lo que dice la ley. Dijo que en el caso concreto la plata no había entrado a la empresa y que en el caso concreto la empresa no se había beneficiado en ningún sentido y que esta era más bien una acción individual, muy bien, fuera del objeto social cometida por los que en ese momento eran los accionistas y directores de la empresa. Y con ese argumento la Corte Suprema confirmó la condena y dejó sin efecto, anuló el pago de la reparación civil. Ejemplos como estos hay algunos en la jurisprudencia que yo he recopilado para varias conferencias en algún momento. Son casos donde el compliance o estos argumentos se usan para evitar la reparación civil o las consecuencias accesorias del 105 del Código Penal o ahora este tipo de cosas. En un caso de corrupción, ya con la nueva ley, ¿qué es lo que tendría que probar la empresa? Muy bien. En principio, la empresa se puede quedar de brazos cruzados
y esperar a que el fiscal impute, ¿no? Porque acá no hay el deber de probar la inocencia, sino el deber de probar la culpabilidad, y la carga de la prueba la tiene el fiscal. Entonces, una empresa puede esperar a que le imputen, ¿no? Entonces, una vez que el fiscal te imputa responsabilidad, tú puedes utilizar tus argumentos de defensa. Tengo un sistema de cumplimiento. No tengo mi sistema de cumplimiento, puedo probar de que este es un acto que se ha realizado de forma individual, a favor de un tercero o a favor del empleado mismo. Bien, los argumentos que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Esto de que la plata entró o no entró es un tema que puede ser relativo en el caso concreto, porque muchas veces los fiscales, en los casos de corrupción, construyen el tema del interés en base al llamado interés potencial del Estado. Por ejemplo, el tema de GCP, el gasoducto sur peruano, que es un tema que está en discusión ahora a nivel público, es un caso en el cual, para los que no saben, el Estado no ha puesto un sol, porque es una alianza público-privada. Hay muchos congresistas, opinólogos, que salen y dicen el proyecto más grande de la historia, ¿no? Lo comparan con los ferrocarriles de Henry Mays, ¿no? Del año 1860. No tiene nada que ver, porque en el caso de Henry Mays, el contrato de Dreyfus fue un préstamo, un empréstito que tomó el Estado de la casa Dreyfus, donde el Estado se endeudó. Acá no, el Estado no ha puesto ni un solo. Acá la discusión tiene que ver con el tema de la factura de los servicios eléctricos, ¿no? Para garantizar el flujo, digamos, de la empresa si es que no se cubre la demanda mínima, que son 500.000 metros cúbicos por día. Bueno, entonces, acá el Estado no ha puesto un sol. Esos 7.300 millones de dólares que todo el mundo dice que se ha triplicado, ¿no? Se ha triplicado para los privados, no se ha triplicado para, entre lo que era Kuntur y lo que es hoy día GCP, se ha triplicado para los privados, al punto que probablemente la operación se caiga porque el 23 de enero es el deadline para que los bancos pongan el financiamiento. Los bancos no quieren poner el financiamiento, pero está sospecha de corrupción. El tema no es que la corrupción viene sola, sino la corrupción viene con su cláusula, según la cual, si es que se probara la corrupción en algún momento, el contrato se puede quedar sin efecto, porque los bancos no quieren poner la plata a riesgo. Bueno, entonces, el tema de probar ahí ya ha dado lugar a lo siguiente. En el caso de GCP en concreto, ya hay una pericia de oficio que ha sido ordenada por la Fiscalía, y la Fiscalía tiene la pericia con el resultado que dice que no hay daño para el Estado. Y no lo puede haber porque el Estado no ha puesto plata. Entonces la pregunta que le queda a todo el mundo hoy día, a los abogados, ¿no? Que comentamos el tema en los foros, es: ¿y ahora la Fiscalía cómo va a construir su caso? Porque si no hay perjuicio para el Estado, ¿qué ha pasado? Porque dentro del sistema está, digamos, una cierta teoría que siguen algunos tribunales del daño potencial. El daño potencial. Yo, por ejemplo, vendo computadoras, disculpe que vuelva a los computadores, vendo computadoras al Ministerio de Agricultura. Muy bien. Claro, hago mi estudio de mercado, muy bien, y me doy cuenta de que la computadora tiene el precio más o menos del mercado. ¿Qué dice el fiscal? Recibe eso y dice: bueno, se me cayó el caso. Dice: no, porque si en verdad no hubiera habido colusión, de repente lo podía conseguir con una rebaja. Y tú dices: bueno, pero está dentro del valor del mercado, eso es lo seguro para mí, ¿no? Estoy comprando valor del mercado. No, es que en verdad si no hubiera habido colusión y el negociante, el funcionario se pone más duro, porque la compra en paquete, de repente se acaba una reducción del 5 o del 10%. Y ya te están juzgando sobre lo que pudo ser y no fue. ¿A eso cómo le llaman? A eso le llaman daño potencial. Entonces, hay una jurisprudencia, bueno, un sector de la jurisprudencia, cada vez más reducido, creo yo, según el cual en estos delitos de corrupción no hace falta probar el daño, sino basta el llamado daño potencial. Por ejemplo, en la sala de Villastén, que es una de las salas supremas, Villastén es el famoso juez polémico, en fin, que siempre respondó, por decirlo de alguna manera, por usar la palabra de PPK, respondó. Villastén está en contra totalmente, ¿no?, de esta tendencia jurisprudencial. Y en su sala, esta tendencia jurisprudencial no ha tenido éxito. No ha tenido éxito la teoría esta del daño potencial, pero en otros tribunales sí ha tenido éxito. Por favor. Otra de las modificaciones que trae el decreto legislativo es la derogación del artículo 19 de la ley original. La ley original establecía la obligación de certificar el modelo de prevención ante una autoridad, que para ese caso iba a ser el INACAL. Porque incluso el INACAL está trabajando en una mesa, tanto el reglamento de la ley como las condiciones de esa certificación a través de una norma internacional. Ahora todo esto ha desaparecido de la nueva ley, ¿no? Incluso se le da la posibilidad al fiscal
fiscal de pedir un informe, me parece, a la superintendencia de Sí, valores para que diga si el modelo de prevención ha sido efectivo o no. ¿Cuál es tu opinión? Sí, mira, yo sobre este tema, dos cosas puntuales. O sea, nuevamente voy a lo que decía hace un rato. El tema del programa de cumplimiento, ahora que se habla de las antibarreras, no le puedes poner barreras. Y el tema de la certificación es un costo, porque es como los ISO, ¿no? Si alguien quiere certificar un programa de cumplimiento con la idea de lo voy a utilizar en algún momento si tengo un problema, como un seguro, que lo pagas, puede ser que lo uses, puede ser que no, eso cuesta. Certificar el programa de cumplimiento cuesta. Y el mercado, como es un mercado todavía pequeño, entonces los precios no son todavía los más competitivos para que puedan acceder las medianas y las pequeñas empresas. Por ese lado, puede ser positivo que no exista una obligación de certificación, pero además por lo siguiente, ¿no? Porque fíjate, este tema de la certificación se viene discutiendo, Carlos, hace por lo menos 20 o 30 años a nivel internacional. ¿Cuál es el problema? Que todos los programas de cumplimiento certificados han dado lugar a los Odebrecht o a los Siemens. Es decir, viene el certificador, te lo certifica, pero claro, el certificador no es tu policía, ¿no? De la hora, digamos, tener una certificación no es una garantía de que a la hora de la hora la certificación te va a cubrir, te va a asegurar, te va a ser un paraguas. Porque al final del día, ¿quién define eso? Lamentablemente, o para bien o para mal, lo define el fiscal, lo define el juez. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿ya? Se discutió mucho esto al punto que dio lugar en el año 2015 a un memorándum, que es el memorándum Yates, como YATE más una S, que es la vicefiscal general de los Estados Unidos, como el vicefiscal de la nación, algo así, sacó un memorándum según el cual los programas de cumplimiento, para que sean aceptados por el gobierno, por el Departamento de Justicia, tenía que tener la obligación de las empresas de entregar información sobre los autores materiales del hecho. ¿Por qué? Porque todas las empresas pagaban, se olvidaron del problema y los autores materiales, las personas naturales, no respondían. Por eso que en el caso de Odebrecht, este agreement del 21 de diciembre, dentro de las obligaciones dice expresamente, porque Odebrecht se compromete a entregar información sobre quiénes son las personas y cuáles son las pruebas, para que el gobierno americano, si quiere, el gobierno de Brasil, si quiere, Suiza, si quiere, inicien los procesos contra las personas naturales. Lo que te quiero decir es que, con este ejemplo del James Memorandum, al final del día, ningún certificador se había puesto a pensar en el James Memorandum. Esta fue una regla que la crearon los fiscales como una exigencia mínima para que un programa de cumplimiento sea aceptado como un criterio de descargo, de atenuación de responsabilidad en las negociaciones que lleva adelante el Departamento de Justicia. Esto se ha discutido, fíjate, en Europa, los más dogmáticos, ¿no? Porque los americanos son muy prácticos, los que están en el otro extremo de la filosofía compliance son los alemanes. Ni unos ni otros ya han podido establecer cuál es el criterio básico para que un programa de cumplimiento pase el filtro. Todo el mundo dice al final, es un tema judicial. Es un tema judicial. Pues una definición genérica, tenemos los grandes criterios, pero al final del día es una definición judicial. Con lo cual, el tema de la certificación creo que puede ser positivo desde el punto de vista de lo que es la formalización, pero eso no es una garantía de nada, no es una garantía judicial. Lo segundo, el tema de la SMB, desde mi punto de vista es un error, ¿no? Lo he dicho públicamente, ya lo he difundido además públicamente, creo que es un error porque la SMB no tiene por objeto nada que tenga que ver con corrupción, ni con lavado, ni con financiación del terrorismo. Si tendríamos que cambiarle el nombre, tendríamos que cambiarle el objeto y darle más presupuesto. Pero lo más triste de la historia es que se ha creado ahí un requisito de procedibilidad, ¿no? Pero que es en verdad en perjuicio de las empresas. O sea, quien haya querido poner ahí un candado, ha puesto mal el candado. No es lo mismo como con los delitos ambientales, con la ley 26.631 que ya se agregó hace años. Pero esa ley tenía un candado grandote, ¿no? Para los casos medioambientales. Decía esa ley que las empresas no podían ser perseguidas por delito ambiental si es que no habían infringido el programa de adecuación y manejo ambiental o el estudio de impacto ambiental. Eso sí era un candadazo, ¿no? Por ese motivo es que en los años 90 prácticamente no ha habido procesos por delitos medioambientales contra las empresas. Esa ley dejó de estar en vigencia en el año 2003, 2004, 2005, no recuerdo, 2005, con el nuevo Código del Medio Ambiente, se derogó, ¿no? Y a partir de esa derogación, pues,
empezaron a explotar los casos medioambientales contra las empresas, 2005 para adelante, ¿no? Claro, eso es un candado. Acá es un anticandado, porque si yo tengo mi certificación, tengo mi programa listo, muy bien, llega hasta mi plata, tengo mi mejor programa de cumplimiento, no lo voy a poder usar en el proceso hasta que no me den el alto, digamos, en la Superintendencia de Mercado de Valores, ¿no? Ahí dirá, bueno, pero la ley dice que mientras la SMB no se pronuncie, el fiscal no puede formalizar investigación preparatoria, claro, contra la empresa, pero puede pedirte incautaciones, puede pedirte embargos, puede pasarte al tercero civilmente responsable, puede imputar a tus gerentes, y todo eso se supone que debería servirte tu programa de cumplimiento para proteger no solamente a la empresa de la ley penal, sino también de las consecuencias civiles, a tus directores, a tus gerentes, con lo cual creo que es un error. Quien haya querido poner el candado ahí no ha sabido bien hacia dónde está caminando, con lo cual esto ha quedado como una norma peregrina, muy bien, no sabemos dónde empieza ni dónde termina, muy bien, y al final del día creo que el Congreso ya lo está comentando, parece que lo va a filtrar, porque creo que este es un candado que no le ayuda a nada. Rosemary, sí. Pero no sé, sin conocer que la Superintendencia de Chile y Colombia sí manejan el tema empresarial, societario, porque es Superintendencia de Sociedades y el Mercado de Valores. Sin embargo, también las normas de otros países son parecidas, que en América Latina lo que se busca es contar con la opinión de una entidad que sí tenga el manejo y la expertise, quizás no un requisito de procedibilidad, pero por lo menos referencial para el esfuerzo del fiscal. ¿Tú quién sugerirías que debería ser? A ver, vamos a ver. Alguien dijo por ahí que con esta regla se había querido identificar la SMB con la SEC, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Que ve temas de corrupción y ve temas de prevención de lavado. De hecho, si nosotros vemos la regulación de la SMB tiene reglas anticorrupción y tiene reglas antilavado, pero para sus supervisados. Por ejemplo, ¿no? Una empresa metalmecánica en Puno, ¿no? Que contrata con el gobierno regional de Puno, la SMB tendría que opinar si su programa de cumplimiento es adecuado o no. Es decir, no tiene nada que ver ya con el objeto de la empresa, ¿no? Vamos a ver, desde mi punto de vista, es bueno tener la opinión de alguien, como pasa hoy en día en los delitos tributarios. En los delitos tributarios, antes, hasta el año 2006, si no había denuncia de la SUNAT, el delito tributario no se podía perseguir. Y eso, digamos, se convirtió en un mecanismo a través del cual la SUNAT elegía a sus enemigos. Eso se derogó en 2006 por ley constitucional. Había incluso sentencias de la Corte Suprema que decían que esa norma era violatoria de las potestades de la Fiscalía de investigar los casos. Entonces, ahora la SUNAT, conforme al artículo 7 del Decreto Legislativo 813, solamente hace un informe. Y el informe no es vinculante, es más, lo que dice la ley es que el fiscal le pedirá el informe a la SUNAT. No establece una consecuencia del no informe de la SUNAT. Es decir, no es un requisito de procedibilidad, con lo cual, si el fiscal recibe el informe y no lo recibe, sigue con el caso. Pero le da la oportunidad al interesado, que es la SUNAT, de que diga, el punto que en muchos casos el fiscal le pide el informe a la SUNAT y la SUNAT le dice, gracias por informarme, voy a programar mi fiscalización para cuando tenga tiempo y recursos. Ya está. Y el fiscal sigue con el caso, independientemente de si la SUNAT se metió o no en el tema. Eso es válido en la medida que, digamos, no amarra de manos al fiscal para el caso, frente a lo que pueda significar una opinión vinculante o determinante de la SUNAT. Acá yo lo que creo, ya, y no es porque estés tú, Rosemary, que eres la jefa de la CAN, yo lo que creo es que en verdad con toda esta regulación y legislación se ha debilitado, ¿no?, la posición de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, ¿no?, que sería desde mi punto de vista la llamada por ley para opinar, porque además no estamos hablando de una organización puramente estatal, ¿no?, sino es una organización que tiene, digamos, una conformación público-privada, ¿no? Hay asientos ahí, incluso en los gremios empresariales, que pueden opinar,
tener, digamos, participación en el proceso, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, la CAN debería de ser, muy bien, quien debería de participar en estos procesos, digamos, tanto en la elaboración del reglamento, como en lo que es la certificación, o en la emisión de una opinión acerca de su programa de cumplimiento está dentro de los estándares o no. Ya digo, no es somonería porque estás acá, sino es una opinión libre mía en relación a lo que para mí debería de ser el sistema. ¿Tú querías comentar algo, creo? Sí, claro, ¿cómo estás? En el tema de la... Todo este esquema de regulación finalmente pasa por lo que dices tú, que si lo trasladas al privado. El privado tiene el deber de implementar y los recursos con los que cuente, dependiendo del tamaño de la compañía, podrá hacer más o menos. Obviamente, si eres una empresa mediana o pequeña, hace uniformes para el Estado, ¿no es cierto? Facturas al Estado $200.000 al año, ¿verdad? Después de tener un informe de todo en línea, ¿no es cierto? De decir, oye, este es el esquema por el cual yo me podría mover, creo que sería válido. Pero a mí lo que me preocupa, más allá del esquema, que es un esquema que viene pues de afuera y como tú bien dices, ha provocado que una serie de empresas internacionales hayan ingresado. Yo he visto un tema de una fiscalización forense que nunca lo había visto, vi la factura además, era enorme, un trabajo enorme, pero se llegó pues, a determinar niveles de participación delictiva de los empleados y los funcionarios de la compañía, y la misma compañía procedió a votarlos y a iniciar procesos penales. A mí más allá de lo que me preocupa es el tema, lo que tú acabas de decir, ¿qué pasa, digamos, pues en un gobierno regional que empieza el 1 de enero, necesita hacer un puente y no tiene tiempo? Lo que puede pasar los 4 años del gobierno regional y no hay puente, tampoco hay expediente administrativo, no tiene capacidad de comunicación, porque lo que usualmente ocurre es que la empresa se acerca, toca la puerta y te dice, oye, yo te ofrezco a mis técnicos para elaborar el expediente técnico. Es una suerte de intercambio al final porque las bases te las hacen para tu expediente, ¿no? Esa es la manera, digamos, gratuita de sacar el asunto. ¿Cómo piensas tú que las empresas deberían comportarse, ¿no? En este esquema? Lo otro se me ocurre, a mí me pasó, no es estatal, es un tema privado, de elegir, por ejemplo, comprar unas cámaras de televisión. Yo de televisión no sé absolutamente nada. Entonces vinieron las grandes empresas que hacen cámaras, todos presentaron tecnologías diferentes, precios diferentes. Si hubiera sido por precio, hubiera comprado la peor cámara. Y eso seguramente al Estado se le hubiera aplicado. Entonces el Estado hubiera comprado las peores cámaras, las que hubieran tenido una vida útil de 2 años, las que no tenían servicio técnico y las que se malograban pues en 6 meses. En cambio, si tú ibas al otro lado, comprar las cámaras más potentes, las que tienen vida útil de 10 años, la nueva tecnología, etc. ¿Cómo se mueve, digamos, la parte de la compra estatal? Es tan rígida. Mira, yo lo que te puedo comentar es el otro lado de la historia, es cómo ven los fiscales este tema. Porque para los fiscales, siempre los temas de contratación pública, cuando hay presupuestos más o menos importantes, el tema empieza con el expediente técnico. Ahí tú tienes casos que podría citar en este momento el de Macía, la mayoría con el gobierno regional. La casuística es bien amplia, es decir, empresas que participaban en la elaboración del proceso técnico a través de terceros, en el expediente técnico a través de terceros, y luego, digamos, el expediente técnico reflejaba las posibilidades competitivas de esa empresa que estaba detrás. Además, la empresa invertía su plata en hacer el expediente técnico. Si el expediente técnico en el mercado cuesta 4, 5, 6% al valor de la obra, estos acababan cobrando por el expediente técnico el 1%, el 2%, porque estaban pensando en el tema más allá. Pero claro, son inversiones además a largo plazo. Entre que haces el expediente técnico y licitan la obra, puede pasar 1 año y medio, 2 años. Y es más, es hasta riesgo porque en el camino puede cambiar el gobernador, y si cambia el gobernador te pagan una parte, luego tienes que irte al arbitraje. Es decir, es un tema bien complicado. Entonces, ¿cómo ven los fiscales esto? Los fiscales ven esto de la forma absolutamente más radical posible. Es decir, para ellos, muy bien, el hecho de que un expediente técnico, por ejemplo, se
realice, muy bien, se complete, y tú has cobrado dinero, y luego, por ejemplo, ese expediente técnico no dio lugar a ninguna obra, eso ya es un elemento, digamos, un indicio de corrupción, un indicio de colusión, porque dicen, ¿para qué ha pagado por un expediente técnico que no se utilizaba? Muy bien, claro, al final tú le puedes decir, pero ese expediente técnico vale mucho más. Si tú le sales con ese argumento y decir, ¿por qué vale mucho más si lo hiciste por menos? Pues ahí vienen las contradicciones, ¿no? Entonces, hay un caso justo en Cusco de una empresa transnacional, creo que es americana, francesa, no me acuerdo, que la están investigando justamente por eso, porque el expediente técnico cobró muy poquito, muy bien, y al final en la parte del concurso hubo un colaborador eficaz que dijo, esta empresa es la que ha financiado, la que está detrás, porque esta empresa es la que va a concursar y todas las bases están arregladas para que esta empresa gane. Al final no hubo obra, no hubo concurso y lo que tienen es una investigación penal. Claro, entonces este tema lamentablemente es una realidad. Entonces yo pienso que la traba no es una traba que empieza por lo penal, empieza por todo lo que es el proceso de contratación pública. Yo creo que ahí está el problema, pero a la pregunta concreta, la respuesta concreta. Si eso es algo permitido o no, en verdad no, porque se supone, el plano debe ser que la ley de contrataciones tiene que alentar la libre competencia. Entonces se supone que el expediente técnico debería participar todos, debería aprobarse a valor de mercado. Fíjense que es tan absurdo que alguna vez, por ejemplo, me presentaron por un caso, se había contratado una empresa para que se haga el expediente técnico, se hizo, y al momento de licitar, el expediente técnico estaba tan mal hecho, muy bien, que al momento, digamos, de la adjudicación, el adjudicado, digamos, el que ganó la adjudicación, quiso hacer la obra, una obra de unos 70 millones de soles, y le dijo, oye, pero este expediente técnico está tan mal hecho, que dice que las medidas son tales cuando en verdad no son tales. Cuando dice, por ejemplo, de que deberían haber tantos estacionamientos y en verdad la norma no sé qué obliga a que haya tantos estacionamientos, ¿no? ¿Qué le dijo el gobierno regional? Corrígelo. ¿Cómo lo voy a corregir? Además, eso es más presupuesto. No, tú te tienes que ajustar con lo que hay, porque tú has aprobado hacer eso. ¿Qué hay a partir de eso? Un arbitraje. Tienes además tú un gran caso penal por corrupción. Incluso el fiscal ha pedido detención preventiva. Estoy hablando del caso del consorcio Chiclayo, ¿no? La elaboración del polideportivo, que nunca se inauguró, además nunca se hizo, quedó un expediente técnico. Y ahí de por medio hay una empresa española, empresa peruana, etc. Claro, entonces, al final todos estos problemas tienen nuevamente, digo, como punto de partida el paso anterior, que es el tema de la regla de contratación pública. Entonces, realmente eso luego tiene su efecto penal. ¿Hay tiempo para una última? Sí, la última. Gracias, buen día. Básicamente por el tema de las sanciones. Dentro de las sanciones que establece esta norma está el impedimento para contratar con el Estado. Si tenemos en cuenta que hay ya dentro de las modificaciones que se han establecido a la ley de contrataciones del Estado, dentro de los impedimentos para contratar con el Estado está el ser sancionado o tener una pena por actos de corrupción, ¿no sería duplicar, digámoslo así, una sanción? Porque si vamos al tema de lo que usted estaba hablando, que las sanciones administrativas son objetivas, el propio hecho de ya estar sancionado o tener una pena privativa o suspendida por el hecho de haber participado en temas de corrupción, ya implicaría per se no estar impedido para contratar con el Estado. A ver, desde mi punto de vista, ahí hay un tema que acá en Perú se ha discutido poco, pero se ha discutido mucho, especialmente en Europa, que es el tema de nevis in idem, de provisión de doble sanción. O sea, en Europa están bien claras dos cosas, que acá se están empezando a importar progresivamente. Número uno, en Europa, para la sanción administrativa se requiere dolo culpa, y eso viene de la jurisprudencia de la Unión Europea. La jurisprudencia de la Unión Europea, que es, digamos, el gran administrador de estos países, están unidos por los tratados, en su jurisprudencia, la sanción administrativa requiere probar por parte de la empresa, el Estado, el organismo sancionado, que ha actuado con dolo culposo. Y eso en la jurisprudencia de los tribunales constitucionales de Italia, Francia, España, ha dado lugar a que la jurisprudencia caiga en la exigencia de dolo culpa para sancionar a la empresa. Segundo, ¿no? También está claro en Europa
que nadie puede ser sancionado más de una vez por lo mismo. Entonces, acá en el Perú, esto es un tema que depende mucho qué juez tengas, qué juez no tengas, que diga el Tribunal Constitucional un día no. Entonces, pero a mí está claro que si a una empresa ya le habilitan en la vía administrativa, ya no la pueden habilitar en la vía penal. No hay posibilidad alguna. Más, no debería ya ni siquiera existir proceso penal por lo mismo. Con un ejemplo doméstico, el tema de conducción en estado de ebriedad, ¿no? La conducción en estado de ebriedad, como todo el mundo sabe ya, es un delito y es una infracción administrativa. Te inhabilitan administrativamente, pierdes el carnet por un año, tienes que hacer tu curso para renovarlo, etc. Y aparte te vas a la vía penal, y como la mayoría son primerizos, principio de oportunidad, y ahí se cierra el tema. Hay jurisprudencia en el Perú, fiscal y de habeas corpus, que dice que eso no es posible, que no se puede sancionar 2 veces por lo mismo. Hay el caso de un fiscal, por ejemplo, que interpuso un habeas corpus a favor de sí mismo, porque ya le habían inhabilitado administrativamente y ganó el habeas corpus, para que no lo sancionen administrativamente, penalmente, porque si lo sancionaban penalmente perdía el puesto como fiscal, lo iban no podía ya ser funcionario público. Entonces, en verdad, este es un tema que acá en el Perú la discusión ya empezó. De hecho, el artículo 3º del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal trae consigo esa regla. Dice expresamente que nadie puede ser sancionado más de una vez cuando hay identidad de sujeto, hecho y fundamento. Con lo cual, en verdad, este tipo de supuestos no debieran de darse, y la discusión se va a presentar justamente cuando te quieran inhabilitar, por ejemplo, el OCE, y luego en la vía penal te quieran perseguir otra vez. En ese caso vas a poder decir, ya me han sancionado una vez, no puedes sancionar, y puedes evitar la sanción vía una acción en paro, que sería la vía adecuada fuera del proceso para